Amén. Damos paso. Amén. Amén. Señor le bendiga. Amén. Está muy fuerte esto. Amén. Señor le bendiga más. Amén. ¿Puede sentarse? Damos gracias al Señor que podemos estar en su casa. Decimos a la familia, nuestro hermano Evadán, nuestra hermana Ruth que está con nosotros. Ya los veo más ya aliviaditos porque están aquí, porque están aliviaditos, ¿no? Está dando de todo un poco, gripe. Yo llevo una semana más o menos con una... Pero a puro antibiótico lo he tratado. Así que ahí tendrá que irse. Amén. Vamos a continuar entonces nuestro estudio de libros hechos del Espíritu Santo. Así es, ¿verdad? No somos hechos de los apóstoles, sino que somos hechos del Espíritu Santo, lo que hizo el Espíritu Santo en la formación de la iglesia, que es una historia súper bonita. El libro de los Hechos tiene tanta información de lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer con la iglesia, ¿no? En cuanto Jesucristo ascendió y nos dejó el Espíritu Santo. Vamos a estudiar el 6 y el 7, ¿verdad? Hoy día. Excelente. Elección de los 7 diáconos, el arresto de Esteban, la defensa y la muerte de Esteban. Tremendo. Y si nosotros vemos el desarrollo de la iglesia primitiva, cómo la iglesia se iba desarrollando, ¿no? No es el modelo de la iglesia que tenemos ahora. Estamos out the track. Estamos como afuera de la línea, de la guianza que el Espíritu Santo dejó con respecto a la Biblia, ¿no? Aunque el pastorado y los pastores existen, la iglesia se manejaba de otra forma. ¿Sabía usted de eso? ¿Sabía usted eso? Dígame sí o no. ¿Sí? La iglesia la manejaban diáconos, ancianos. Sí. No había un pastor como allá ahora al frente de la iglesia. Y aunque algunos fueron pastores luego, pero la iglesia original, como el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, fue muy diferente al patrón que nosotros llevamos ahora. Por eso la iglesia está tan dañada, ¿sabes por qué? Y por eso la gente se daña, porque confía mucho en un hombre o en una mujer. Y ponen su mirada y ponen sus ojos en el hombre y no en el que dio la vida. Sí, es que eso es lo que pasa en la iglesia. Eso es lo que está pasando. Entonces, de una u otra forma, yo creo que el Espíritu a nosotros nos está llevando a tomar, ¿verdad?, decisiones importantes y volver al plan original. Es como la evangelización. Antiguamente se entregaban tratados, ¿no? Se reunían en casas. El sistema celular que nosotros usamos es bíblico, 100%. Reunirse en casa, invitar personas, ¿verdad? Ese es el plan original de la iglesia. Bueno, a medida de introducción, le vamos a presentar entonces a la maestra. Amén. Vamos a hacer una oración por Sandy. ¿Ok? Póngase de pie y oramos por ella para que se le vaya todo el nerviosismo y todo lo que pueda haber ahí. Señor, Padre, te damos gracias por la vida de tu sierva, Señor, la bendecimos. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que sea tú dirigiéndola como lo has hecho siempre, Señor, palabra con ella, Señor. Y trae a memoria, Señor, todo lo aprendido. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú, Señor, nosotros vamos a abrir la boca y tú la vas a llenar. Y vas a traer a memoria todo, Señor, lo que hemos estudiado, todo lo que hemos practicado, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia, la uses
y que sea de bendición para tu pueblo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Llévate todo nervio, Señor, todo el temor que pueda haber, Señor, en el nombre de Jesús. La bendecimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me alegro de verlos. Creo que empecemos dándole un aplauso al Señor Jesucristo, que se merece la honra y la gloria. Más preámbulos, tuvimos un break, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ir a Hechos, capítulo 6 y 7. Imagino que estudiaron, ¿verdad? Sí, leí. Vamos a empezar. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Elección de los 7 diáconos. Pero quiero que empleamos el 42 primero, del capítulo 5. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pues así vamos a hacer. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que lo que decía el 42, todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces significa que, ¿verdad?, que la palabra era predicada, que la palabra iba de casa en casa enseñándola. ¿Y qué produjo eso? Produjo que la iglesia iba creciendo. Como iba creciendo la iglesia, iba creciendo el número de sus discípulos, lo dice el 6. Pues ahí empezamos, ¿verdad?, a ver una pequeña, digamos, podemos decir así, la primera discusión, ¿verdad?, que hubo en la iglesia. ¿Verdad? Y notamos que no fue lo primero, ¿verdad?, que hubo. Más adelante, ¿verdad?, vemos que ya había persecución contra los apóstoles, ya había habido antes del pecado, en el capítulo 5 de Zafira, ¿verdad?, y su esposo, por engaño, ¿verdad? Entonces vemos que la iglesia, así como iba creciendo, también crecía la gente, ¿verdad? Y hubo murmuración. ¿Y qué significa murmurar? Significa hablar entre los dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Entonces, estos griegos contra los hebreos, ¿verdad? Vemos que los griegos eran judíos inclinados hacia la cultura griega y mayormente venían de la diáspora de todas partes del Imperio Romano. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, este enfrentamiento. Pero como la iglesia, ¿verdad?, que eran, ¿verdad?, el problema era porque las viudas eran desatendidas. Para ellos no estaban siendo atendidas como ellos se merecen. Encontramos aquí, ¿verdad?, una situación, una necesidad que surgió. Pero vemos que más adelante también está la solución, ¿verdad? No es que la iglesia por eso se dividió, la iglesia por eso se fueron los hermanos, no. Recuerden que esta iglesia todo lo tenían en común, todas las cosas lo tenían en común. Entonces, también tenían al Espíritu Santo y todo, entonces no iba a haber pleitos, ¿verdad?, contiendas como las hay ahora en las iglesias.
Entonces, la iglesia, así como crece, ¿verdad? La iglesia crece porque es un ente vivo. Así como nosotros, ¿verdad? Nuestra familia crece. Quizás nuestros hijos van creciendo, necesitan, qué sé yo, ropa nueva, ¿verdad? Hay cambios cuando viene un nuevo miembro a la familia. Entonces sí, era la iglesia. La iglesia es un ente vivo, la iglesia va creciendo. ¿Ustedes creen que si aquí estuviera esta iglesia llena, pues, nosotros ya no estaríamos aquí? El pastor quizás tendría que hacer los servicios, quizás tendría que hacer cambios. Entonces, así como crecen los discípulos, como crece la congregación, así también hay cambios. Vemos que esta iglesia, ¿verdad?, no tuvieron conflictos por cosas, digamos, fueron conflictos, ¿verdad?, prácticos y no doctrinales. ¿Por qué prácticos? Porque era ahí algo que se podía solucionar. Entonces, el crecimiento de la iglesia es este punto. Ya se había enfrentado, como les dije, a estas situaciones. Por lo de las viudas, eran desatendidas en la instrucción diaria. Primera Timoteo 5:3. Quiero que lo busquemos. Gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. ¿Está? Ok, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Vemos, ¿verdad?, que en aquel tiempo la iglesia se hacía cargo de las viudas, pero no las viudas, ¿verdad?, las jóvenes, sino esas viudas que no tenían familia que las mantuviera, que no tenían quien se hiciera cargo de ellos. Entonces la iglesia se hacía cargo de ellas. Entonces estaban inconformes los de griegos porque no eran atendidas como ellos se merecen, como ellos se merecían según ellos. Entonces los 12, el 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos aquí, ¿verdad?, que los 12 son los discípulos, digamos, apóstoles, ¿sí? Y los discípulos, pues, los que iban produciendo, ¿verdad?, según la palabra. Nosotros aquí somos discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir mesas. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, la palabra que usan ellos, servir, que es diaconía. Palabra griega, diácono, que significa servidor. Entonces, no era justo, ¿verdad?, que ellos se pusieran a servir las mesas. Y no era porque ellos no podían hacerlo, no, su trabajo no denigra a nadie, ¿verdad? Aquí está nuestro pastor, él está aquí porque está para predicar la palabra, ¿verdad? Dios nos ha a nosotros dado diferentes dones y talentos para que todos colaboremos y trabajemos en la obra del Señor. Entonces, Él tiene su lugar aquí. Nosotros podemos servir por allá. Imagínense Él sirviendo por todo lado. Él sirviendo allá, sirviendo aquí. Entonces, ¿en qué tiempo se pondría a estudiar la palabra? No tendría tiempo. Entonces los discípulos no estaban de acuerdo con esto. Entonces en el 3 buscaron una solución y dijeron, pues, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos del trabajo. Miren qué cualidades tenían que tener estos 7 varones. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ellos no buscaron personas, ¿verdad?, que el que viste más bonito, pues hay que ponerlo a servir. No se fijaron en lo que uno tiene por fuera, ellos se fijaron en lo que tenemos aquí en nuestro corazón, ¿verdad?
en los frutos que ellos tenían. Y en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué persistiremos? Permanecer firme con compromiso. Ellos no querían desviar su mirada en otras cosas que les pudiera quitar el tiempo, porque recuerden que ellos fueron llamados para ser discípulos a las naciones. Entonces ellos no podían, sí lo podían hacer. Un pastor no significa que no puede limpiar o que no puede lavar manos, claro que lo podían hacer. Pero imagínense la multitud de gente que había. O sea, ellos no se darían abasto, ¿no? ¿Cómo iba creciendo la iglesia? Recuerden que solo al principio fueron 3,000, de ahí 5,000 los que se convirtieron, y en este tiempo, ¿cuántos eran los que iban? Quizás eran muchos más, ¿verdad? Que ellos no se daban abasto. Dice el número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vemos aquí, todos estos varones eran varones griegos. Eran de los mismos que reclamaron. Me imagino que dijeron, pues vamos a poner de nuestro mismo, ¿cómo podría decirlo? Nuestra misma religión, ¿verdad? Porque ellos, bueno, nuestros mismos paisanos para que ellos hagan este trabajo. Pero vemos que aquí sobresalta una persona, Esteban. Y dice sus cualidades, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, que más adelante vamos a ver, pero los introduce a ellos. También dice a Nicolás, prosélito. Esta palabra prosélito es una persona, alguien recién incorporado a una religión, un recién convertido, lo podríamos decir. Sí. Entonces, y a los cuales presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron sus manos. ¿Ok? Toda la congregación vemos que el caso ya estaba resuelto, ¿verdad? Ya elegimos los diáconos, ya quienes van a encargarse de servir, que también es diaconía, ¿no? Que aquí no dice la palabra diaconía en sí, pero también es lo mismo, servir a las mesas. Aquí vemos dos ministerios, el de la palabra y el de diácono, que viene siendo igual porque ambos son servidores. Dice el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando impusieron sus manos. Tenían que orar, ¿verdad? Para que viera todo el pueblo, ¿verdad? Que todos estaban de acuerdo, que también sea Dios dirigiéndonos, como cuando al principio del año se eligen los ministerios, los líderes, aquí, ¿verdad? El pastor viene y pone sus manos sobre ellos, para pedirle a Dios que hagan el trabajo, ¿verdad? Al cual han sido llamados, ¿verdad? Con amor, con alegría, con gozo, ¿verdad? Vamos a ir al 6, a los cuales al 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Qué bien. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Así como crecía la palabra, ¿verdad? Se multiplicaba también los discípulos en Jerusalén. Dice que muchos de los sacerdotes obedecían a fe. Vemos aquí, ¿verdad? Que quizás esta era como una estrategia de Satanás, ¿verdad? Que quería desviar a la iglesia de la visión que ellos tenían, ¿verdad? Porque él siempre va a andar ahí metido, murmurando, susurrando, hablando mal, ¿verdad? Y en veces somos buenos
Digo yo decía, si así somos buenos para criticar, somos buenos para murmurar, pero somos pocos para poner a trabajar en la obra del Señor. Vamos a ir al arresto de Esteban, en el 6:8. Ya dijimos que quién era Esteban, ¿verdad? Esteban era ¿verdad? Uno de los 7 diáconos elegidos, ¿verdad? Que tenía fe, era lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, tenía muchas cualidades Esteban. No lo dice exactamente la Biblia, ¿verdad? No da muchos detalles sobre la vida de él. No dice si tenía esposa, si era casado o no, pero nos da esas cualidades de él, que era griego, judío griego, y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Un servidor del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ok, Esteban, ¿verdad? No solo se dedicaba a servir las mesas, ¿verdad? El que está en la puerta, el diácono que está en la puerta, no está hecho solo para estar ahí, servir mesas, arreglar la banquita que está aquí, la basurita que nosotros dejamos por ahí, ¿verdad? No, también está para que dé palabra, para que el Espíritu Santo lo use también. Esteban y estos varones, ¿verdad? No fueron solo para que le fueran a dar comida a la viuda, no era solamente para esto. Era, ¿verdad? Para también ponían las manos, hacían milagros, también de prodigios, dicen, señales entre el pueblo. Significa que Dios lo usaba en gran manera Esteban. Vemos que no solo a través de aquí vemos que no solo los apóstoles hacían prodigios y señales, también tenemos aquí a nuestro Esteban. Dice el 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y Asia, disputando con Esteban. Entonces, ¿quiénes eran los libertos? Los libertos eran personas, eran judíos, ¿verdad? Antiguos esclavos que habían sido liberados de su servidumbre y se habían convertido en ciudadanos libres. Estos eran los libertos y ellos tenían su propia sinagoga. Y habían dicho que de los de Cirene, Alejandría y Cilicia, ¿verdad? Una de las dos ciudades más importantes de esos tiempos. Cilicia, pues, ¿verdad? Donde fue Pablo, Asia, disputando con Esteban. ¿Qué es disputar, verdad? Entrar en contienda. Es como, ¿verdad? Estar ante un como alegato, ¿no? Pero vemos aquí que en el 10 nos dice que no podían resistir a la sabiduría con que hablaba Esteban. Vamos a ir a Lucas 21:15, por favor. Aquí Lucas 21:15. Ayuda ahí, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todo lo que se oponga. El Señor, ¿verdad? Es el que le estaba dando en ese momento. Él es el que da la sabiduría. Toda sabiduría proviene de Él. Él es el que nos da sabiduría y pone en vergüenza al enemigo, ¿verdad? A los que se creen más que los demás.
y solicitaron, dice el 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Oigan, aquí empezaron, ¿verdad?, a incitar, ¿verdad? Sobornaron, dice. Pues, ¿qué es sobornar? Pues, para nosotros sobornar es, ¿verdad?, cuando le damos dinero a alguien, ¿verdad?, para que haga las cosas fuera de la ley, digámoslo así, fuera de, como nuestro gobierno, lo soborna la policía, se soborna en nuestro país, eso es sobornar, y eso hicieron, ¿verdad? Eso hicieron con ellos. Vieron, ¿verdad?, los oponentes de Esteban, vieron, ¿verdad?, que ellos no podían ganar esta pelea contra Esteban justa, así que usaron mentiras para cambiar la opinión pública contra Esteban. Y dice en el 12, y solicitaron al pueblo, a los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Solicitaron, esta palabra significa incitar a protesta. Los oponentes de Esteban no podían hacer nada contra los seguidores de Jesús hasta que tuvieran la opinión pública de ese lado. Vimos anteriormente la persecución contra los apóstoles había sido limitada porque el pueblo estaba con ellos. En Hechos 2:47, ¿verdad?, vemos que dice que el pueblo estaba con los apóstoles. Pero vemos que la opinión pública, ¿verdad?, puede ser fácilmente moldeada. Quizás ahorita estén de acuerdo, mañana no. Entonces, esta misma multitud, ¿verdad?, igual que Jesús, ¿verdad?, cuando lo aprendieron, ¿verdad?, estas mismas multitudes que alababan a Jesús en Lucas 19, del 35 al 40, eran los mismos que al rato dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahí en Lucas 23, 18, 23. Entonces, la multitud que amaba a los apóstoles en Hechos 2, 47, gritaba contra Esteban y arremetía contra él. Entonces, Esteban lo trajeron ante el concilio. ¿Qué es el concilio? Pues es como, digamos, cuando usted lo llevan a la corte. Ahí está usted frente a un juez, frente a diferentes juegos que ellos nunca he ido. Entonces, imagínense, así es. Y dice que en el 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Vemos, ¿verdad?, que pusieron testigos falsos. Igual que Jesús. Todo es igual cuando Jesús, ¿verdad?, que pusieron testigos falsos diciendo lo mismo que también que dijeron que Jesús, ¿verdad?, era que iba a tumbar el templo, que iba a cambiar las leyes. Por lo mismo Esteban también había sido también acusado. Pues les hemos oído decir, dice en el 14, que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. ¿Verdad? Entonces, la ley decía en Levítico 24:16: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará. Y ahí Lucas también en el capítulo 2 y 10 nos dice. Entonces, lo mismo que pasó con Jesús, pasaba aquí con Esteban. Entonces, según ellos estaban blasfemando, ¿verdad? Porque ellos ponían la ley de Moisés, ¿verdad?, por lo alto, ¿verdad? Ellos se la sabían de pe a pa, pero tampoco era que la ejercían. Solo era que la decían, pero no
no era que la hacía. Ahí en Mateo 26, del 51 al 61, lo dice también sobre lo mismo de Jesús, ¿verdad? Cuando fue llevado ante el concilio también. Dice el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. ¿A quién les recuerda esto? Tenía su rostro, dice, como el de un ángel, ¿verdad? Recuerden cuando Moisés bajó del Sinaí, ¿verdad? Estuvo 40 días y 40 días ahí, 40 noches, ¿verdad? Cuando Dios le dio las leyes, ¿verdad? Que dice que él bajó, cuando bajó del Sinaí, su rostro reflejaba, ¿verdad? Como el de un ángel, reflejaba la gloria de Dios, y que el pueblo le tuvo miedo. Y que incluso dice que ahí dijeron, se alejaban, ¿verdad? Aquí no dice que se alejaron de Jesús, pero quizás en el rostro de Esteban había seguridad, quizás en el rostro de Esteban había paz, quizás, ¿verdad? Había todo eso, que sabía que Jesús estaba con él. La defensa y muerte de Esteban. Vamos a ir al 7. El 7:1 dice así. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Vemos aquí, ¿verdad?, al narrador Lucas diciendo, el sumo sacerdote dijo entonces, eso es así. Pero, ¿qué es esto así? Si usted viene, ¿verdad? Por eso dice que nosotros no, la palabra, Kevin nos dijo cuando nos dio la introducción, que la palabra no estaba para que nosotros la estudiáramos por capítulo. Porque si yo me vengo solo al capítulo 7 y digo, el sumo sacerdote dijo entonces, es así. Entonces, ¿qué es así? Entonces no tendría lógica, pero vamos hacia atrás, ¿verdad? Entonces me imagino que el sumo sacerdote le dijo, entonces estas acusaciones que hacen contra ti, que habrá palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, y con decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. ¿Tú dijiste él? Entonces, vemos, ¿verdad? Vemos a Esteban aquí haciendo una defensa, y más que todo no era una defensa que Esteban hacía, era como un recordatorio. Y no era que el Sanedrín no sabía toda esta historia, sí la sabían, sí, crecieron con ellos, crecieron sabiendo todo esto. Era como una redarguyéndolo, más que todo. Entonces el sumo sacerdote podía ser el mismo Caifás, que estaba cuando Jesús, ¿verdad?, fue llevado también ante el concilio. Entonces en la defensa de Esteban, ¿verdad?, Esteban del concilio, vemos a un Esteban que muestra un amplio conocimiento de la Torá. Respeto y cercanía, porque oigan como dice en el 2, y dijo, varones hermanos, se presenta con respeto hacia los demás y hacia los que estaban allí, ¿verdad? Y Esteban prácticamente recita todo el Antiguo Testamento, se lo sabía de pe a pa, se sabía la palabra tanto, ¿verdad?, que quedaban anodalados antes de concilio, ¿verdad? Así como nosotros lo sabemos la palabra tanto. Seguro Esteban era un estudiador y debemos aprender de él. Entonces se refirió habla de 5 personajes habla de Abraham, habla de José, de Moisés, y ahí por último nos mienta a Josué y a David y a Salomón. Le voy a hacer más que todo reducirlo, ¿verdad? Porque este es uno de los capítulos más largos que tiene el Hecho. Son como 60 versículos. Entonces,
Entonces, grandísimo, ¿verdad? Y si lo leeríamos todo, entonces, pues estaríamos hablando de aquí. Pero vamos a reducirlo así. Esteban habla del capítulo del 2 al 8, se refiere a a Abraham y su historia. Dice que el Dios de gloria apareció al padre Abraham estando en Mesopotamia. Después dice que Dios le pide que salga de su tierra, de su parentela, y habitó en Harán, y que cuando murió su padre habitó en lo que llegó a convertirse hoy Jerusalén. Abraham no tenía hijos. Dios promete a Abraham descendencia como las estrellas del cielo, descendencia que habitaría en tierra ajena, o sea, Egipto, y serían esclavizados por 400 años, del uno al otro. Ya en el 9 ya nos introduce a José. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, ¿verdad? José era el hijo menor de Jacob, o Israel, o se llamaba. Sus hermanos lo venden por envidia. José llega a Egipto, descendencia de un pueblo extranjero, lo que había dicho Abraham. Dios estaba con José, Dios lo libra de muchas tribulaciones, Dios le da gracia y sabiduría ante el faraón. Faraón lo nombra gobernador de Egipto. Hubo tiempo de hambre en Egipto y Canaán, tierra de Jacob y sus hermanos. Mandó a traer a Egipto a sus padres, sus hermanos y familia para que habitaran de tierra extranjera. El pueblo se multiplica, José muere, llega un nuevo faraón que no conocía a José y son esclavizados por 400 años. Le dedica del 9 al 19, se lo dedica a José. Tenemos un recuento y del 20 al 44 nos habla de Moisés. Faraón trata de evitar que se sigan multiplicando y manda a matar a todos los niños judíos. Nace Moisés y es escondido. Lo recoge la hija del faraón y lo cría como su hijo. Moisés creció con sabiduría egipcia. A los 40 años visitó a sus hermanos israelitas, ve los maltratos y la esclavitud contra ellos. Defiende a un israelita de un egipcio. Los israelitas lo rechazan. Huye y habita en Madián. Pasados 40 años, Dios le aparece en una serpiente. Moisés ya tenía esto, 80 años. Dios le dice que ha visto la aflicción del pueblo, que lo enviará a Egipto a libertarlo. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto en el camino, de señales y prodigios. Dios promete a Moisés que levantará profetas de su propio pueblo. Del 20 al 44. Vemos de ahí en el 7:45 dice que Josué, el sucesor de Moisés, lleva al pueblo a conquistar la tierra prometida. En el 46 dice que David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. ¿Ven? Vemos, ¿verdad? Vemos una extensa sabiduría de Esteban. Tenía la palabra aquí, la mente y el corazón. En el 48, el versículo 48, nos habla de Jesús. Dice, si bien el Altísimo no habitó en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Vemos, ¿verdad? Moisés quería decirles aquí, ¿verdad?, que Dios no estaba recluido a un lugar así como el templo, ¿verdad?
como el templo. Vemos ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué? Se preguntarán ustedes, Moisés, perdón, disculpe. Esteban, ¿verdad? ¿Por qué diría todo esto? Pues el discurso de Esteban tiene tres objetivos. Número uno, mostrar que la actividad de Dios no se limita al territorio geográfico de Israel ni al lugar específico del templo, y exclusivamente a los judíos. Dos, comprobar con la historia de los hebreos que ellos habían rechazado a los representantes de Dios y habían resistido a su plan a menudo. ¿Verdad que todos los profetas, verdad, estuvieron, a todos los rechazaron, de todos huían, nunca quisieron hacer caso? El número 3, mostrar que la crucifixión de Jesús y la persecución de sus seguidores era una continuación de ese patrón de rechazo y resistencia. Era un patrón que se repetía en el pueblo de Israel. Si ustedes hemos leído, ¿verdad?, la historia, Dios, ¿verdad?, les mandaba profetas, les hablaba, de ahí los castigaba, de ahí les volvía, escuchaba sus oraciones y volvían, ¿verdad?, y volvían a pecar. Este era un patrón, ¿verdad?, que el pueblo de Israel continuamente repetía constantemente. Entonces ellos, eso era lo que Esteban les quería decir. Entonces, como les digo, Esteban, ¿verdad?, de Abraham, José y Moisés, ¿verdad?, figuras de Jesús. ¿Por qué? Porque así como, ¿verdad?, José y Moisés, ¿verdad?, fueron rechazados, vemos a José rechazado por sus hermanos. Vemos a Moisés rechazado por el pueblo por su mismo pueblo también. Pero me gusta algo que ¿verdad?, que ellos fueron rechazados la primera vez, digamos, cuando José, primero cuando los hermanos tenían envidia, ¿verdad?, fue rechazado. Pero vemos cuando ya llegan, ¿verdad?, y ellos se presentan cuando hubo la hambre, ¿verdad?, ahí en Egipto, ellos lo conocen y se perdonan. Vemos que lo recibieron. Y a Moisés igual, cuando Moisés, ¿verdad?, fue huyendo porque había matado a uno de sus, defendiendo por uno de sus hermanos, dice. Entonces, ese tiempo Moisés lo rechazaron, ¿verdad?, fue rechazado, tuvo que huir. Pero de ahí Dios viene y lo trae de regreso y el pueblo lo recibe. Entonces vemos que es comparación con Jesús, ¿verdad? Jesús vino, dice en Juan 1:1, que a los suyos, Juan, ¿me ayudan? Juan, ¿qué? En Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces igual, ¿verdad? Jesús vino, el pueblo no lo tuvo, no lo rechazaron, nunca creyeron, ¿verdad?, que era el Mesías, y hasta el día de hoy no creen, siguen esperando a su Mesías. Entonces en el 51 le dice Esteban: duro de ser, incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Vemos, los está reacudiendo, ¿verdad? Le está dando duro, ¿verdad? Porque ¿qué tú quieres ir duro de ser, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, quizás creída, orgullosa, activos, prepotentes. Vemos en Éxodo 32:9 que Jesús dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de servir, ¿verdad? Era un pueblo duro, un pueblo rebelde, un pueblo, ¿verdad?, que no solo decía incircuncisos, no eran incircuncisos de oídos, sino que de corazón también, eran duros. Entonces vemos aquí
Esteban rearguyéndolo. Y en el 52 le dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres? Y mataron a la que anunciaron de antemano la venida del justo, de que vosotros habéis sido entregadores y matadores. Refiriéndose a Jesús, ¿verdad? El justo es Jesús, y en vosotros ellos mismos lo entregaron, ellos mismos lo mataron. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, ¿verdad? Ellos no guardaban la ley, solo la tenían ahí como de adorno, digamos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense qué tan enojados estaban esos ahí en el Sanedrín, en ese, ¿verdad? Que estaban como cuando mi mamá me manda, y uno de nuestros hijos, ¿verdad? Dice, ¿cómo molesta? Enojado. Entonces, así estaba ese concilio, ¿verdad? Este Sanedrín, enojado enojado con Esteban. Entonces, pero Esteban, dice el 55, estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oye, qué privilegio, ¿verdad? Porque Esteban estaba allí. Entonces, vemos, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 12:2. Quiero que me acompañen en Hebreos 12:2. El 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos a un Esteban poniendo la mirada en Dios, poniendo la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Como debemos ser nosotros, puesto siempre la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En algunas versiones, no sé qué versión tengo usted, pero yo estaba leyendo que en algunas versiones dice que Jesús estaba de pie. En la versión inglesa, en algunas otras versiones dice así, pero aquí en la Biblia, la Reina Valera que yo tengo, no dice así. Entonces, si a un caso lo dan a entender así, sería la primera vez que dice eso, porque en las demás veces dice que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre, en Mateo 26:64 y Colosenses 3:1. Entonces, podríamos pensar que Jesús se paró para recibir al primer mártir, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Puede ser? Entonces Esteban dijo en el 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lucas 22:69, ¿verdad? Y Jesús decía, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron contra él. Imagínense, hicieron los sordos, como diciendo, lero, no escuchamos, no sabemos. Entonces, y arremetieron contra él. Estaban bravos, estaban enojados. Entonces, ¿qué hicieron? Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Todos sabemos que Saulo aquí nos introduce ya al siguiente personaje, ¿verdad?, que vamos a ver más adelantito. Pero allí en Lucas
23:34. Quiero que veamos a Lucas 23:34. Allí dice, ¿verdad?, que repartieron sus vestiduras de Jesús también. Oye, cuántas similitudes, cuántas semejanzas, comparaciones hay entre la muerte de este personaje Esteban y la de Jesús. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lucas 23:46, Jesús decía: Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. ¿Vemos cómo se parece? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. El mismo, ahí Lucas 23:34 nos dice que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ven como hay varias similitudes entre este personaje Esteban y la muerte de Jesús. Son muchas semejanzas las que hay. Es una muerte similar, parecida en muchos aspectos. Ya aquí, ¿verdad?, vemos qué podemos aprender nosotros, ¿verdad? Vemos que aquí a este personaje, Esteban, no se menciona un proceso judicial, no se menciona ni una condena por parte de un juez. Vemos, hasta la ejecución fue un proceso ilegal, un linchamiento, igual que Jesús. No tomaron en cuenta nada de lo que dijo porque no se estaba defendiendo, sabía que lo iban a matar de cierta forma. Él sabía que lo iban a matar. Vemos aquí en el 60 que dice, habiendo dicho, ven que dice, no murió, dice, durmió. ¿Por qué dice durmió? Primera Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, dice, no ignoremos acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque cuando uno muere en el Señor Jesucristo, tan solo duerme. Tan solo duerme, ¿verdad? Porque un día dice que seremos, ¿verdad?, resucitados, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Entonces, tan solo Esteban estaba durmiendo. ¿Qué nos enseña la vida de Esteban? La vida de este hombre, y más aún su muerte, es un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir un evangelio, ¿verdad?, comprometido al servicio del Señor, un evangelio con de nuevo un líder, vamos a decir así, ¿verdad?, que a pesar de la adversidad, a pesar de lo que le estaba pasando, a pesar de que estaba sufriendo, que iba a la muerte y sabía, jamás negó su fe, jamás negó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conocedor de la verdad, tenía una profunda sabiduría sobre la Biblia. Y esto deberíamos de ser imitadores nosotros. Porque un día dice que esta palabra será quitada y que nosotros debemos de tener la palabra en la mente y en el corazón. Entonces debemos de aprender de este personaje, dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito. Entonces este personaje, ¿verdad? Y yo me preguntaba, yo decía, ahora usted está cómodo ahí en esa silla. Ahora nosotros estamos cómodos aquí, comodísimos. No hemos sufrido persecución, no hemos sufrido hasta ahora, ¿verdad? No estamos nosotros padeciendo ninguna dificultad por el nombre de Jesús. Pero algún día vamos a tener que ser probados. Algún día vamos a tener que ser nosotros poniendo a prueba el amor de Jesús. Y me preguntaba yo, llegase ese momento, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra posición? ¿Nos pondríamos en una posición como la de Esteban?
o nos acobardaríamos. ¿Quién sabe, verdad? Pues teníamos que ponernos a pensar. En el número 8 nos introduce a Saulo. Óigame. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres que los entregaría a la cárcel. Vemos aquí a Saulo, dice que consentía su muerte. Saulo en Hechos 26, 10 él dice, yo estuve allí, yo consentía, fui testigo, consentía su muerte. ¿Por qué? Porque Saulo era parte de ese Sanedrín también. Él tenía su voto para consentir esa muerte. Pero vemos que Dios todo lo usa, ¿verdad?, para gloria y honra de Él. Vemos que esta persecución nos llevó, ¿verdad?, a un nuevo movimiento. Ya de aquí para allá ya no vamos a estar en Jerusalén. Ahora esto nos da paso a un movimiento Samaria y Judea. Y que más adelante, ¿verdad?, que sigue nos va a seguir con este movimiento. Ya aquí terminó ya la iglesia en Jerusalén. ¿Y verdad que los cambios son buenos? Claro que son buenos, ¿verdad? Que ¿usted cree que si a nosotros nos provocaran de esa forma seríamos distintos? Si nosotros, ¿verdad?, hiciéramos el trabajo que deberíamos hacer, si la iglesia estuviera llena. Si nosotros hiciéramos ese trabajo, la iglesia se esparciera. La iglesia ya estuviera por una iglesia allá, otra por acá y otra por acá, ¿verdad? Pero cuando dice vamos a evangelizar, reconozcamos que somos a la carne, que somos perezosos, que nos da pereza. Entonces, pongámonos a cuenta con Jesús, seamos hacedores de su palabra sobre todo y no oidores olvidadizos, para poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Con esto concluyo. Preguntas, y yo no las sé contestar, ahí tengo a Kevin, al pastor. Comentarios. Amén. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes, comentarios? Vamos, aproveche. Esto es como estar en la universidad, en la escuela. Cuando yo escucho explicaciones, yo no sé si usted se mete como yo me meto en los estudios, pero y yo me quedo pegado con un tema y ahí me quedo un ratito y empiezo a buscar y el Espíritu va mostrando, ¿no?, lo que está escrito y lo que ya nos ha enseñado un poquito. Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención, Sandy, en la imposición de las manos, era una práctica, ¿verdad?, que judío-cristiana, que ya se hacía desde antes, ¿verdad? Los sacerdotes ya imponían las manos, ¿ok? Ahora los apóstoles imponían las manos. Pablo le daba una exhortación y una enseñanza a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Y esto tiene que ver mucho con las prácticas que nosotros tenemos dentro de la iglesia, ¿ok? La instrucción de Pablo a Timoteo le dice, no impongas con ligereza las manos. Entonces, vemos que cuando eligen a los diáconos, ¿verdad? Los apóstoles, se los llevaron a los apóstoles y los apóstoles le impusieron las manos. No fue la iglesia la que impuso las manos, fueron los apóstoles. Entonces, imponer las manos a nosotros, ¿verdad?, aunque ahí no nos dicen, nos denota un grado de
¿De qué? De autoridad, ¿verdad? Por eso Pablo le dice luego a Timoteo, no seas ligero en imponer las manos. Y yo se lo digo a usted también. No sea ligero en imponer las manos. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña la palabra. No cualquiera puede... Mira, hay personas que saben que... Yo he tenido experiencias de personas dentro de la iglesia que se molestan cuando le ponen las manos a algunas otras personas. Se molestan y no dejan que otras personas le pongan la mano encima. Yo no sé si a usted le ha pasado algo, o ha visto algo, pero hay personas que no les gusta que otros oren por ellos y le pongan la mano. ¿Sabe por qué? Porque tienen clarito y saben posiblemente el grado de autoridad, ¿verdad? Y lo que eso significa. ¿Okay? Y esta es una práctica que se usa mucho dentro de la iglesia. ¿Okay? So, como consejo también es bueno, mire, si imagínense que Pablo está preparando a Timoteo como pastor y le está dando este consejo. No sea ligero en imponer las manos. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque la imposición de manos tiene que ver mucho con la cobertura, con lo que nosotros vamos a depositar sobre la otra persona. ¿Ok? Acuérdense, estamos viviendo en un ambiente espiritual. Y si ponemos las manos y no estamos 100%, algo podemos traspasar. ¿Ok? ¿Me entiendes esa parte? Yes. A mí me llamó la atención eso. ¿Sabes qué me llamó la atención, Sandy? Que los que se levantaron, recién lo dijiste tú. ¿Dónde se está desarrollando todo? En Jerusalén. Perfecto. Dieron algo. Todos los primeros 7 capítulos se desarrollaron en Jerusalén. ¿Ok? ¿Se lo aprendió eso ya? Amén. En Jerusalén, del capítulo 1 al capítulo 7. Todo pasó en Jerusalén. ¿Y de a dónde eran los que se levantaron? ¿Eran de Jerusalén? No, pues si recién lo leímos. Prosélitos de por allá, de Antioquía, de Cirene, eran todos de otro lado. ¿Y a dónde estaban los de Jerusalén? ¿Por qué no se levantaron los de Jerusalén? ¿Por qué se levantaron los otros? ¿No se preguntaba eso usted? Y mire por lo que se levantaron. ¿Por qué levantaron testigos falsos? Le dijeron que había blasfemado contra Dios. ¿Y sabe lo que ellos dijeron? Que él había blasfemado contra el lugar santo, ¿verdad? ¿Y cuál era el lugar santo? El templo. ¿Sabe qué era más importante para ellos, para los judíos? ¿Qué era más importante que Dios? El templo. ¿Y cuál era la otra causa? La ley. Pero miren lo que dice, no dice la ley, sino que cambiaría las costumbres. ¿Y sabe cómo se llama eso? Sandy dio un dato súper importante, que Esteban conocía muy bien la Torá, la ley. Posiblemente lo que no conocía era el Talmud. Y lo que sí conocía el concilio era el Talmud. ¿Y usted sabe lo que es el Talmud? Son las prácticas y las costumbres de los judíos. Por ejemplo, el Talmud dice explícitamente: todo hombre que se considere Dios es falso. Eso dice una explicación explícita del Talmud. Todo hombre que se crea a Dios o que diga que es Dios es falso. Entonces, Esteban está exponiendo a Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Veo al Hijo del Hombre, sí, por eso no mataron. Porque lo que estaba haciendo, poniendo a Jesús como Dios. Porque ellos sabían lo que significa Hijo del Hombre, ¿cierto? Entonces, esos fueron los motivos, porque estaba en contra de lo que los hombres, los mismos judíos habían escrito. Eso no está en la ley, está en el Talmud, que es una recopilación, ¿verdad? Un poquito de, sacaron de todo un poco, y la interpretación de un hombre puesta en eso que ellos estudiaban. Estudiaban la Torá, la ley, y estudiaban el Talmud. Pero más se guiaban por el Talmud, por las costumbres y por todas las cosas que tenían que hacer. Era el diario vivir de ellos. ¿Ok? Eso es lo que me llama
Me llama mucho la atención todos esos puntitos, como datos, ¿ok? Ya. ¿Más? Bueno, démosle un aplauso a Sandy. Entonces, Me espero que un aplauso a Sandy. Gracias, Sandy. Muchas gracias. Yo quiero que usted lea un poquito más, lea. Leas un capítulo. Mire, ahora corresponde la próxima semana al capítulo 8. Tómese esta semana y leas el capítulo 8 y anote cualquier cosita. ¿Aprendió lo que es un prosélito? ¿Usted sabía lo que era un prosélito? ¿Lo aprendió hoy día? La hermana se lo dijo lo que era un prosélito. ¿Verdad que se lo dijo? ¿Qué era un prosélito? Una persona que se adhirió a una comunidad, ¿verdad? Que un nuevo creyente, una persona que se adhirió, ¿verdad? A un grupo cristiano, y no solamente tiene que ver con la parte religiosa. Yo puedo ser un prosélito del partido radical, del partido demócrata, un partido político, ¿verdad? Soy un nuevo miembro de, ¿ok? Eso es lo que significa. Lea y anote palabritas por ahí que usted no sepa, y ese día tráigasela. Sorprenda a los maestros. Pruébelos. Miren que hay gente, aquí se están preparando los maestros, están invirtiendo tiempo. Y usted rételo, porque si no se la estamos haciendo muy fácil. Se la estamos dando muy fácil. Busque preguntas ahí, pregúntele, hermano, ¿qué significa esto? Sí, pruébelo. Porque así aprendemos todos. Así aprendemos todos. ¿Ok? Amén. Entonces la próxima semana vamos a ver la persecución de la iglesia. Miren, está buenísimo. Y ojalá que no lleguemos hasta ahí, ¿no? Los misioneros tienen por un eslogan, ¿no? Y los misioneros, todos los que hacen misiones, dicen que Hechos capítulo 8, versículo 1, se escribió porque no se cumplió Hechos capítulo 1, versículo 8. Ok. Si no se cumplió Hechos capítulo 1, versículo 8, se originó este versículo, Hechos 8:1. ¿Por qué? Porque no se cumplió la gran comisión. Y como dijo Sandy, si nosotros no la estamos cumpliendo, y nosotros ahora somos la iglesia, ¿no? No puede venir la persecución a nosotros. Y a lo mejor el gobierno no lo va a perseguir, pero lo va a perseguir otras cosas. No pueden perseguir otras cosas. Bueno. ¿Amén? Amén. Perfecto. Pónganse de pie, vamos. ¿Tenemos anuncios primero? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a pasar a algunos anuncios primero. Nos despedimos de los hermanos de Facebook y las redes sociales. Que Dios los bendiga. Los esperamos el domingo a celebrar el Día de las Madres. Vamos a celebrar lindo, rico aquí. Amén.